Buenas y bienvenidas a Real Online. En el vídeo de hoy voy a explicar lo que serían las paradojas, las teorías sobre el continuo espacio-tiempo y algo sobre las realidades alternativas. O sea, este vídeo, por un lado, voy a explicar cosas científicas de manera sencilla para que todo el mundo lo entienda, sobre todo las teorías que hay sobre el viaje en el tiempo y demás, y aplicarlo un poquito a lo que sería el mundo de los cómics, ¿vale? Para que entendáis, porque muchas veces los lectores más veteranos que hace mucho tiempo en los cómics estamos acostumbrados a realidades alternativas, viajes en el tiempo, cambios en la realidad, viajes al pasado, futuros alternativos. Eso es muy común en los cómics, pero gente que es más novata muchas veces puede hacer un lío. A lo mejor con la película esta de futuro pasado y cosas así, la gente se puede rayar un poco con los viajes en el tiempo porque no están acostumbrados. Sin embargo, en los cómics eso es el pan nuestro de cada día, en el universo de los cómics. Y tiene más o menos una base científica, o sea, hay un porqué. Así que aquí voy a explicar, por así decirlo, científicamente, de manera sencilla para que todo el mundo lo entienda, su aplicación o cómo van los cómics, y también cómo está relacionado lo que serían los viajes en el tiempo con las realidades múltiples. Así que, sin más preámbulos, voy a empezar a darle las chapas. Pero lo que debéis entender es que para nosotros, en realidad eso es una cosa que todo el mundo lo tiene asimilado porque el tiempo va del pasado al futuro, de atrás hacia adelante. El tiempo es lineal, va hacia adelante. Pero en la ciencia, en la física, eso no es tan así. No es tan sencillo. Continuo espacio-tiempo no es una línea, es más que es un río y demás. Hay cosas en la naturaleza que distorsionan el continuo espacio-tiempo en el universo. Por ejemplo, los agujeros negros, cuando soles, estrellas enormes se colapsan sobre sí mismas, se acaban convirtiendo en agujeros negros que tienen la capacidad de alterar el continuo espacio-tiempo. O sea, si te acercas hacia ellos, el espacio se distorsiona, se acorta y se alarga y el tiempo no va de la misma manera, no va fluido. El tiempo es algo relativo y supuestamente, aunque nosotros lo percibamos de esta manera, el tiempo no es tan así, no es tan cuadrado. Un poco extraño muchas veces para la gente que no está metida en la ciencia, un poco reversado. Vale, de segundo deciros de que matemáticamente es posible viajar en el tiempo. O sea, hay grandes matemáticos, han hecho grandes estudios y matemáticamente se puede. Hay una fórmula en la que te dice que se podría viajar en el tiempo. Se puede viajar al pasado o al futuro o lo que fuera. Se puede romper esa barrera. Entonces, claro, hay muchas, decís tú, bueno, si se puede viajar en el tiempo, como es que no hay turistas temporales aquí. Bueno, es quien dice que no los hay, pero bueno, la realidad no es tan sencilla. La realidad es que tenéis que tener en cuenta de que nosotros percibimos la realidad de una determinada manera, como el espacio, el tiempo y demás, pero oficialmente no es así. La metafísica y la física nos ha dado a entender que la realidad es mucho más compleja de lo que simplemente percibimos. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo del tiempo. Viajes en el tiempo. A lo que vengo a referirme. Inicialmente voy a explicaros tres teorías sobre el viaje en el tiempo, ¿vale? Explicaré una pequeña diferenciación al final y otra teoría ahí al final que sí que hay, pero bueno. Especialmente voy a centrarme en tres teorías y en cómo esto tiene que ver con los cómics y con lo que sería con las realidades alternativas y demás, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo clásico. Hay una película que me gusta que se llama La máquina del tiempo. No porque la película sea buena, porque la película en realidad tampoco es nada de otro mundo, sino porque expresa muy bien lo que serían los viajes temporales, ¿vale? La máquina del tiempo es antiguilla. Ahora después buscaré y pondré por aquí la fecha y demás. En esta película, ¿vale? Vamos a poner de qué va, entre comillas, ¿vale? El protagonista, el día en el que se declara a su novia, le dice que se case con ella, la novia muere. Sufre un accidente y muere. Bueno, sufre un ataque, creo que era al principio, y ella muere, ¿vale? Entonces él se obsesiona con salvarla, con que podría haber hecho algo para salvarla y demás, acaba creando una máquina del tiempo y va a viajar al pasado y conseguir salvarla, ¿vale? Entonces aquí es cuando surgen, cuando voy a explicaros las tres teorías, a grosso modo, que hay sobre el viaje en el tiempo. La primera es la de la imposibilidad, no se puede viajar en el tiempo, la realidad es la que es, tú no puedes viajar y cambiarla. Esta, aunque ahora mismo choque un poco, después la entenderéis cuando explique un poco las otras dos y las relaciones, ¿vale? La segunda teoría es la teoría del destino, que es la que, por así decirlo, explica esta película de La máquina del tiempo.
¿vale? En esta película, él viaja en el tiempo y evita que su novia muera asesinada por ese atracador. Pero tampoco ella muere atropellada. Vuelve a viajar en el tiempo, evita que lo mate ese asesino, evita que la atropelle, pero que una maceta y muere. O sea, continuamente haga lo que haga, ella muere. ¿Eso por qué? Porque porque está todo destinado, ¿comprende? Ella tiene que morir para que él, que le va a crear el tiempo, y él viaje en el tiempo e intente que no muera. Todo está destinado, no existe el albedrío, las cosas tienen que ocurrir. No se puede cambiar la realidad es la que es. Y después está la segunda teoría, que es en la que surge la paradoja, que es la que donde se resuelve la paradoja. ¿Vale? Te he explicado la paradoja temporal, ¿vale? La paradoja temporal consiste en, vamos a poner, ese hombre, ¿vale? Se muere su novia, él viaja en el tiempo, salva a su novia. Entonces su novia no muere. Como su novia no muere, él no crea máquina del tiempo, él no viaja en el tiempo, por tanto él no la salva. Su novia se muere, por tanto su novia se muere, él crea la máquina del tiempo, él viaja en el tiempo, salva a su novia, pero como su novia se salva, él no crea la máquina del tiempo, etc. Se queda un bucle ahí infinito, ¿vale? Entonces la solución de ese bucle es, claro, una de ellas es que él haga lo que haga, la novia va a morir. Porque él debe de crear máquina del tiempo y él debe de viajar. Esa es la teoría del destino. Haga lo que haga, ella está destinada a morir. La otra teoría es la de las realidades múltiples, ¿vale? Entonces, tenemos una realidad, ¿vale? En la que ella muere, él se obsesiona, crea la máquina del tiempo, viaja en el tiempo, viaja al pasado. Viaja al pasado y salva a la novia, ¿vale? Entonces se crea una divergencia entre las realidades y se crean dos realidades. Una a la que el que ha creado la máquina del tiempo vuelve, donde ella sigue muerta. Porque él, para haber creado la máquina del tiempo, ella tiene que haber muerto, tiene que haber un motivo. O sea, existe una realidad donde ella murió, ¿vale? Y desde donde él creó la máquina y viajó. Y una segunda realidad donde ella no muere, porque ese otro yo de otra realidad la ha salvado, y él vive una vida normal y jamás crea la máquina del tiempo y jamás viaja en el tiempo. Se crean dos realidades. Esto sale mucho en los cómics. Entonces eso, hay tres teorías básicas, tochas, porque hombre, hay muchísimas más, hay muchas derivaciones, hay muchas subvariaciones y demás, pero a grosso modo hay tres teorías para viaje del tiempo. Una que no se puede, simplemente no puedes cambiar la realidad es la que es, tenemos libre albedrío, pero no se puede cambiar, no se puede viajar. La segunda es la del destino, hagamos lo que hagamos, estamos destinados a que ocurra. Si ella tiene que morir para que la máquina del tiempo y el viaje, ella tiene que morir, porque si no muere no crea la máquina y no viaja, entonces queda una paradoja. Y la segunda es, se queda una realidad alternativa, la realidad se dobla en dos, se crean dos universos, dos realidades, una es en la que él viajó, pero aunque él cambie el pasado, cuando volverá a su realidad, ¿vale? En la que ella murió, porque ella tiene que morir para que él cree la máquina, y otra realidad en la que él vivirá feliz porque ella se habrá salvado. Esas son, a grosso modo, las teorías del viaje temporal, ¿vale? Eso se usa muchísimo en los cómics. En los cómics tenemos desde viajes, desde malos o cosas que viajan al pasado y cambian la realidad y de ahí cambian hacia el presente, a viajes al futuro, donde hay un futuro destructivo, distópico, donde los héroes descubren qué es lo que ha pasado, por qué se ha llegado a ese futuro y viajan en su presente y lo solucionan. Esto, por ejemplo, se vio mucho en Marvel, el Día del Futuro Pasado, va básicamente de eso. Un futuro en el que todos los mutantes viven por concentración y demás, y mandan a la mente de Logan, desde los obesnos de ese tiempo, ese futuro, los mandan a su cuerpo del pasado para que evite, porque en ese presente, ¿vale? La mandada de mutantes diabólicos va a matar al senador Kelly, y con la muerte del senador Kelly se aprobará el acta de mutante y se hará los campos de concentración y lo demás. Entonces la mente del obesno viaja a su obesno más joven, del futuro al supuesto presente, para cambiar la realidad y que ese futuro no exista. Esto se ha usado, fue la primera vez que se usó en Marvel por Chris Cameron y se basaba mucho. En DC es un poco más distinto. Las realidades de Marvel casi siempre se basan en eso, en pequeñas variaciones en un punto que desencadenan todo un cambio en la realidad. Sin embargo, en DC no es tan así. Las realidades se diferencian por más cosas. Pues, por ejemplo, una realidad de DC, los hombres son mujeres y las mujeres son hombres. O sea, los sexos están cambiados. Todos los héroes masculinos en esa realidad son femeninos, son mujeres, y todos los personajes femeninos de ese universo
son masculinos en ese. Pero vamos, en Marvel la mayoría de las realidades se basan en eso, en pequeñas variaciones. Por ejemplo, en la era Apocalipsis se trata de que Xavier murió de joven, no llegó a formar Patrulla X, Magneto acabó aceptando la teoría de Xavier y acabó formando Patrulla X, pero demasiado tarde. Cuando la formó, Apocalipsis había tomado el control del mundo. Entonces, las realidades de Marvel se basan en eso, en pequeñas variaciones en el de eso que crean distintas realidades alternativas. Entonces, ¿qué apuntes puedo dar así también finales? Lo que he dicho. Una de las teorías, esto estoy mezclando lo que es física, o sea, de verdad, real, con los cómics, con ficción. La ficción muchas veces también se ha adelantado a la realidad. Y estoy mezclando temas de física real, de que se cree, de teorías de espacio temporales, con el universo ficción de los cómics, que muchas veces se aprende ciencia y se aprende cosas de verdad con los cómics, ¿vale? Una de las teorías actuales que existe sobre el viaje del tiempo, real, esto no es de cómic, es que no se podrá viajar en el tiempo hasta que, por así decirlo, se viaje por primera vez. Entonces es como una especie como de barrera que nos impide viajar en el tiempo, pero cuando se haga el primer viaje en el tiempo se producirá una rotura en ese continuo espacio-tiempo y a partir de ese momento podrán venir viajeros en el tiempo, por así decirlo, turistas, turistas temporales, ¿vale? Entonces, claro, la realidad es muchas veces más complicada. Sé que este vídeo puede ser un poco complicado porque es muy metafísico. Entonces, unas teorías científicas dice eso, no se puede viajar en el tiempo hasta que se viaje por primera vez. Eso se trata también en uno de los cómics de Valiant, que se llama Ibar, ahora pondré la imagen por aquí, que trata un poco de eso, de hasta que no se ocurre el primer viaje, no se puede romper la membrana y no se puede viajar libremente. Pero bueno. Y por último deciros que también otra de las teorías, ¿vale?, que dice es que la línea temporal es solo una, ¿vale?, pero se puede viajar en el tiempo y cambiar. Entonces, ¿cómo se come eso? Pues por así decirlo, la línea temporal se reestructura, se arregla. Entonces, el ejemplo de antes. Ese hombre, ¿vale?, se muere su novia, que la máquina del tiempo, viaja en el tiempo y la salva. ¿Vale? Viaja al pasado y él la salva. En ese momento la realidad se reescribe entera. Entonces, ese yo del futuro desaparece. O sea, él llega, salva a ella y por así decirlo desaparece porque deja de existir. Pero ella sí se ha salvado, o sea, alguien salva a esa mujer y entonces la realidad se reescribe, esa mujer no muere y él vive feliz con él y él nunca crea máquina del tiempo. La realidad se reescribe, se arregla, se cura, ¿vale? Eso también se ha hablado mucho en los cómics, ¿vale? Hace unos cuantos años, 5 o 6 años, una saga que se llamaba La Era de Ultron. En esta saga, ¿vale?, Ultron había hecho un plan enorme y había creado un ejército enorme de Ultrones. Y en un momento determinado libera a todos sus Ultrones, ataca a las ciudades y conquista. De manera eran tantos miles de millones de Ultrones que los héroes no dan abasto y Ultron acaba haciéndose con la realidad, con el mundo entero. Acaba conquistando el planeta, ¿vale? Entonces, los héroes no pueden hacer nada. El tiempo pasa, los héroes van perdiendo, van muriendo muchos de los héroes, no saben qué hacer. Entonces le ocurre viajar en el tiempo. Pero ¿cuándo van a viajar en el tiempo? ¿Cómo evitarlo de Ultron? Pues pocos son los que sobreviven, los héroes, y acaban viajando al pasado, la Mujer Invisible y Lobezno, Susan Storm y Logan. Y deciden viajar a el momento en el que Hank Pym creó a Ultron. O sea, muy, muy atrás en el pasado, cuando Hank Pym, al principio de que Hank Pym formara a los Vengadores, para eliminarlo, para matarlo antes de que él crease a Ultron. Entonces viajan al pasado y Lobezno mata a Hank Pym, ¿vale? Entonces cuando vuelven a su tiempo, resulta que la realidad ha cambiado. Lógicamente ya no, si no existe Ultron no conquista el mundo, pero el mundo es prácticamente igual o peor, porque resulta de que hay una maga llamada Morgana Le Fay que ha conquistado el mundo, los héroes están totalmente distorsionados, la realidad está hecha una mierda y está casi prácticamente peor que si Hank Pym hubiera estado vivo. Entonces, claro, te encuentras diciendo, hostia, la cara que hacemos, la hemos liado, casi es peor lo que hay que lo que estaba. Y deciden volver a viajar en el tiempo. ¿Vale? Vuelven a viajar al pasado, evitan que sus yos de que habían viajado en ese momento maten a Hank Pym y convencen a Hank Pym para que cuando crea Ultron, le dicen lo que va a pasar, que crea Ultron y demás, que cuando crea Ultron esconda un código fuente para que en un momento determinado, con ese código fuente, parar Ultron en seco, ¿vale? Él se manda un mensaje a una determinada fecha, o sea, una semana antes de que Ultron conquistara el mundo, pues él se automanda un mensaje al futuro y acto seguido se borra la memoria para que la realidad ocurra tal y como tiene que ocurrir. Él crea Ultron y cubra todo lo que tiene que ocurrir.
Hasta, claro, ¿qué pasa? Que cuando llega una semana antes de que Ultron dé golpe de estado, recibe esa carta de su yo del pasado, de tal manera que le dice cómo desactivar Ultron, y cuando Ultron aparece, lo desactivan y evitan la crisis. ¿Qué pasa? Este continuo viaje en el tiempo, de viajar, viajo, cambio, hace que la realidad se deshilache, se rompa, y empiezan a romperse roturas, y empiezan a partir de este evento, pues por ejemplo Galactus del universo normal viaja al universo Ultimate, aparece Ángela, un personaje, se rompe una rotura entre un 10º reino, y aparece Ángela, hay una serie de roturas en el continuo espacio-tiempo, se rompe lo que fue a mí cuando se rompe, y el cáncer inverso empieza a invadir el universo normal de Marvel, se produce una rotura en la realidad. Entonces estamos lo mismo. Entonces esta es otra teoría que dice eso de que la realidad es capaz de autoarreglarse, y explica de que tampoco el viaje en el tiempo puede ser recurrente, porque si tú continuamente vas viajando, va a la realidad en un momento en que no se puede arreglar y se podría llegar a colapsar. Diréis, qué caca me está haciendo este tío. Pero bueno, básicamente estas son las teorías ahora mismo que viajan en el tiempo. Una, no se puede viajar. Otra, es destino, hagamos lo que hagamos, va a ocurrir. Y la tercera es la de realidades alternativas, que es la que más se explota en los cómics, porque es lo que le conviene, que hay realidades y que hay cosas que muchas veces vuelven a recurrir a ellas. Y nada más, yo espero no haber liado mucho. El vídeo espero no ver, podía explicar muchas más cosas, pero no es plan, porque ya voy casi por 15 minutos nada más que ahora mismo en esta parte, y no es plan alargarme más. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado el tema, decídmelo abajo y haré otros vídeos explicándome más y explicando mejor, y más como teorías físicas y demás, explotando más el tema. Pero bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.